Bueno, vamos a iniciar esta mesa de discusión, este espacio de cambio en el debate. Y resulta interesante porque de alguna manera desde este lugar pues se pueden lanzar una serie de reflexiones, de pensamientos sobre problemáticas muy específicas que hoy vive el Estado de Michoacán, México y a nivel internacional. Y hoy tenemos aquí en este espacio al maestro Jorge Cázares Torres, líder de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Y está con nosotros el maestro Memo Vargas Uribe. ¿Uribe? ¿Es correcto? Sí. Es catedrático, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy vamos a iniciar poniendo como objeto de reflexión el caso de la ermita. Y me gustaría que el maestro Jorge iniciara porque como movimiento acaban de estar por ahí en una marcha, en una manifestación y de alguna manera pudiste ver, observar qué es lo que sucede ahí en este espacio respecto de que este grupo de la ermita o grupos de la ermita no solo tiene que ver con la cuestión religiosa, sino que ahí se inscribe una cuestión de tipo político. Y tenemos el caso de que llegaron al extremo de quemar por ahí 2 escuelas. Y de alguna manera esto es un reflejo de que algo anda mal en ese espacio. ¿Cómo es esto, Jorge? Sí, muchas gracias, Rafa. Buen día, Memo. Bueno, en primer lugar, para agradecer a Cambio de Michoacán por este espacio donde se debaten las ideas, donde podemos compartir los puntos de vista de manera totalmente franca, libre, que creo que eso son valores fundamentales de la política y de la democracia en el Estado. Y bueno, tratándose del tema que mencionas, Rafa, efectivamente es un tema que ha trascendido las fronteras locales, estatales, e incluso este tema ya sabe a nivel internacional, porque llama la atención efectivamente el fenómeno como se presenta. Es como si estuviéramos viviendo, o en esa comunidad estuviera viviendo en el siglo XVI, en la Edad Media, donde todo está bajo control de la religión, pero nos quedaríamos cortos si solamente nos quedáramos en ese enfoque. Como tú dices, ahí también hay factores de carácter político claramente demostrados. Nosotros hemos venido dándole seguimiento al tema desde octubre del año pasado. Este conflicto ya casi cumple un año después de que quienes controlan al grupo religioso, bueno, a toda la comunidad de la Nueva Jerusalén, ahora el nuevo jerarca de nombre Martín de Tours, tratan de imponer los patrones de conducta en la escuela. Ellos dicen, no estamos de acuerdo con el reglamento de la Secretaría de Educación y queremos que las niñas y los niños vengan vestidos a la escuela de esta manera, queremos que los maestros les enseñen de esta manera. Los compañeros que ahí están, digo compañeros que son maestros, pero además también son militantes del sindicato y particularmente de la coordinadora, ellos se opusieron, dijeron, no, es que aquí este es un espacio público y por lo tanto debemos de conducirnos bajo los criterios públicos, en este caso marcados por la Secretaría de Educación. Pero ahí es cuando empieza el conflicto. Pero también quiero decir lo siguiente, una vez que hemos estado interactuando con los padres de familia que se reivindican como laicos, a pesar de que viven allí en esa comunidad y que siguen siendo hasta cierto punto religiosos, comparten algunos de los patrones de conducta de la religión que ahí impera, se reivindican laicos. Ellos dicen, no estamos de acuerdo en que nuestros hijos reciban educación pública laica en escuelas que fueron instaladas desde hace 6 años. Y ellos lo que nos comentaban, Rafa, era que no era la primera vez que había un conflicto de este tipo. Ahora es la escuela, pero con la educación, pero en otros tiempos fueron otros temas que promovieron la ruptura y promovieron como una especie de limpia de un sector
que ya no está tan de acuerdo en esos esquemas. Hubo exclusión, hubo exclusión. Se trata en este momento como de la tercera limpia que hay en esa comunidad. La gente ya no cree. Ahora que fuimos el día jueves que llegamos allá, la gente ya no cree. Se acercaron ahí unas señoras y dijeron, ya no creemos en eso de que la Virgen les habla, en eso de que el vidente o que pone según ahí algunas grabaciones, esas son puras mentiras. Es decir, hay una rebelión interesante allí, ¿no? Entonces va más allá estrictamente del conflicto educativo, o en este caso del tema de la educación laica. Es una especie de rebelión ahí, y en donde los que controlan quieren resolverla limpiando la comunidad. Por eso es que llama la atención como el gobierno del Estado ya está proponiendo esto. Claro. Están diciendo, a la injertada. Váyanse a la injertada, manden a sus hijos allá, pero es el primer paso. Lo que quieren es excluir a este grupo que se está rebelando. Es una disidencia interna. Es una disidencia interna, efectivamente. Pero ¿cuál es el elemento político aquí? De que se sabe a través de diferentes medios que el grupo fanatizado son de militancia priista. Ellos han dicho que la Virgen del Rosario les dice que tienen que votar por el PRI. Oye Memo, en ese mismo horizonte que está planteando el maestro Jorge, ¿qué tanto habría que distinguir esa parte donde las creencias en un estado que se supone laico, es decir, yo tengo la condición de posibilidad de creer o no creer, qué tanto el gobierno del Estado, como decía el maestro Jorge, de alguna manera toma partido por votos incluso, que se dice que esa comunidad vota por el PRI. ¿Qué tanto la creencia se convierte también en un negocio? ¿Cómo ves esta parte? Bueno, sin duda ahí hay un tráfico de favores políticos, ¿verdad? O sea, como todos los miembros de la comunidad desde que se inició han votado por el PRI, pues el PRI a través del gobierno del Estado, del gobierno federal, y después el PAN y de alguna forma indirectamente el PRD permitieron este tipo de violaciones a las normas constitucionales, que ya el profesor había comentado en una entrevista, toda la serie de artículos constitucionales que se están violando en esta comunidad. Entonces ahí hay pues un intercambio de favores políticos. Tú votas por el partido y yo tolero que tú violes todas estos preceptos constitucionales. Ahora es el tema de la educación, pero bueno, estamos obviamente en un escenario que se supone que en este país se resolvió desde la guerra de reforma, hace más de un siglo y medio, que ya habíamos, se supone, separado la iglesia del Estado. Pues ahora vemos que hay un contubernio entre grupos, en este caso de la ermita, con gente del partido del poder. Entonces yo creo que ahí las supuestas soluciones que está planteando el gobierno, como dice el profesor, son sacar al grupo disidente de la comunidad y dejar que el grupo hegemónico siga manteniendo el poder y sus prácticas que, como dice, nos remontan al siglo XVI, a la Edad Media. Y en este caso habría que remontarnos también a la historia, es decir, cómo el Estado mexicano, digamos a partir de 1982, que de alguna manera se ve con mucha claridad cómo se está olvidando de la cuestión social, cómo se olvida de convertirse en una institución reguladora, en este caso también de las creencias. Y no sería también que al achicarse el Estado, simplificarse el Estado, de alguna manera como que se ve una dispersión en la sociedad de grupos, de fuerzas. ¿No será un fenómeno que habría que analizar? ¿Cómo el Estado se aísla, el Estado como tal, como institución pública, de alguna manera se va privatizando también? Y esto me recuerda a una expresión de Suárez Silva, en donde de alguna manera él acusa, porque es una acusación, esos son sectarios, esos no están registrados. ¿Qué tanto el Estado se ha ido olvidando de esa responsabilidad de regulador, no de represión de las creencias religiosas, sino regulador de este tipo de fenómenos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos ante el regreso en gran parte de la iglesia, ¿no? Aunque ese es un grupo
que también se separó efectivamente de la Iglesia Católica. Ellos se reivindican católicos, pero no reconocen al Papa, pues ellos tienen su propia estructura. Pero está la modificación al artículo 24 de la Constitución, que es la entrada para que regresen ahora de nueva cuenta los poderes de la Iglesia o de las iglesias. A mí me llama la atención, por ejemplo, que ayer se daba a conocer a partir de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que encabeza Norberto Rivera, cómo él defiende al gobierno de Felipe Calderón y dice que el gobierno de Peña Nieto debe de continuar las buenas obras que hizo Felipe Calderón. Y uno dice, pero pues ¿cuáles buenas obras, no? Sí, yo creo que le está agradeciendo eso, efectivamente, cómo se promueve desde un Estado conservador. No solamente es un Estado que se ha achicado, sino que cada vez se vuelve más conservador y coincide plenamente con las ideas religiosas. El que la gente crea efectivamente que aquí no va a poder llegar a vivir bien, porque como luego tú lo has comentado, hay un cielo, que después de que te mueras de hambre vas a estar en el cielo. Porque en la situación de crisis efectivamente no la van a poder ellos resolver, tratando de por lo menos regresar al estado de bienestar, ¿no? En donde el Estado efectivamente trata de resolver las necesidades sociales, de asegurar los derechos sociales de la gente, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etcétera. No, y están pensando en continuar su modelo, está muy claramente eso, con el paquete de reformas estructurales que está mandando Felipe Calderón en el pacto que traía con Peña Nieto a la Cámara de Diputados. Es más neoliberalismo, la crisis, más receta, más medicina para que el enfermo termine de morir. Y entonces, Memo, en este sentido, ¿cómo podemos nosotros, aunque ya se inscribió el principio de laicidad en la Constitución, qué pasa entonces con este principio? No respetamos los principios, jugamos con reglas secundarias y jugamos también con las creencias en ese sentido. Bueno, yo creo que este proceso de desmantelamiento del Estado que se da en el proyecto neoliberal, que es hegemónico y que es global, se ve en muchos países del mundo. Obviamente en México lo hemos sufrido, pero también se observa una, digamos, feudalización del territorio estatal, donde ciertos territorios los controlan los zetas, otros los controlan la familia michoacana, otros los controla Martín de Tours en este caso. Entonces el Estado está ausente en muchas zonas del territorio, y pues cada grupo hace lo que se le viene en gana. Los criminales extorsionar a la gente, y en este caso los grupos religiosos expulsar a aquellos que no coinciden con sus prácticas. Entonces obviamente esto debilita al Estado, pero también hay que ver la actitud de los gobernantes, ¿no? Como lo que comentábamos ya en la sesión anterior que nos invitaste, como Peña Nieto va y se persina con el Papa antes de ir a la candidatura, como también Felipe Calderón trae al Papa para que haga proselitismo en favor de un partido político, y pues también vemos aquí como Fausto Vallejo privatiza la avenida Madero, cierra la circulación y le da el permiso a la iglesia para que haga la procesión del silencio, supuestamente bajo un atractivo turístico, pero que en realidad es ceder los espacios a la iglesia, que antes no tenía por ley esta posibilidad de cerrar la avenida y hacer una ceremonia religiosa. Ahora sí lo puede hacer. Entonces esto lo vemos en los gobiernos, independientemente a veces del partido. Y entonces la laicidad, ¿qué? Pues queda en entredicho, queda deteriorada, y queda como una cuestión, como muchas otras que está en la Constitución, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, como el derecho al empleo, como el que un salario mínimo sea suficiente para mantener a una familia. Todo lo que dice la Constitución, pues está también este elemento de la laicidad, también está como un adorno más, pero en la práctica se está dando otro tipo de dinámicas. Y entonces estaríamos pensando en que nos vamos encaminando como instituciones, y que un día veamos, en lugar del homenaje a la bandera los lunes, que me acuerdo, en donde de alguna manera se puede impartir la misa en los espacios públicos de la educación. Estaríamos aproximándonos en ese sentido.
Fíjate, Rafa, que voy a comentar una anécdota del pasado jueves cuando llegamos ahí a la ermita. Por cierto, nosotros, a diferencia de lo que han manejado algunos medios, no pensábamos ir a confrontar a nadie o al sector fanatizado. Nosotros íbamos a ver a los laicos, ¿no? A platicar con ellos, pues a manifestarles nuestro apoyo, nuestra solidaridad, que ellos también nos platicaran cómo están viviendo el problema. Pero en la entrada estaban, yo creo que como unos 300, sobre todo gente adulta, ancianos y niños, rezando y cantando, pero también traían unas pancartas. Yo no lo alcancé a visualizar, pero lo que manejan algunos medios es que había una pancarta que decía, solo la Virgen es maestra. Entonces, por lo que tú me preguntas, ¿no? Entonces, a la Virgen la intentan colocar en todas partes, ¿no? Y puede ser esto que tú dices, en lugar de hacerle los honores a los símbolos patrios, pues vamos a tener ahí a la Virgen, ¿no? Eso ya está ocurriendo ahí. Y tan solo esta frase nos indica pues el grado de fanatismo. Solo la Virgen es maestra. Bueno, y en ese sentido, Memo, aquí hay una, no sé si una falta de lo que se conoce como la secularización. ¿Cómo no es tan mecánico decir, aunque lo diga la ley, se separa la Iglesia y el Estado? Sino cómo tenemos que iniciar un proceso de formación, un proceso cultural, digamos, otro tipo de evangelización, más por el lado de la ciencia, las tecnologías, un pensamiento más crítico, más reflexivo. No estaremos olvidándonos de esa parte de la formación. Claro, no en vano, Turicato es el municipio donde está la ermita, es uno de los que tienen los más altos índices de analfabetismo, de marginación y de pobreza. Entonces ahí es el caldo de cultivo donde precisamente se dan este tipo de fenómenos. Esto no lo podríamos pensar, digamos, en una ciudad, una metrópoli donde hay una serie de intercambios de información, de gente preparada, etcétera. Esto lo vemos en zonas recónditas del estado, casi con pocas comunicaciones, muy aisladas, donde también se da, por ejemplo, en el caso de Chiapas, ¿no? En algunas comunidades donde hay esta intolerancia religiosa. Entonces sí es un poco paradójico como Occidente, y se supone que somos occidentales, ¿verdad?, entre comillas, critica mucho a los países del mundo islámico, donde el gobierno se está, digamos, cada vez está más penetrado por los fenómenos de los hermanos musulmanes, y decir, por el aspecto religioso. Entonces cada vez el Estado que Atatürk pretendía separar en Turquía, lo laico, y lo mismo que hizo aquí Juárez, tratar de separar, como ahora de nuevo está surgiendo regresa esa religiosidad. Vamos a hacer un espacio, Memo, y continuamos con tu exposición para escuchar algo de música, un grupo de rock que también tiene que ver con estas visiones de formación, de sensibilidad artística, que a veces las descuidamos. Pues vamos a escuchar algo de música. Bueno, estábamos platicando sobre la problemática de la ermita, y vemos que efectivamente hay una violentación de los principios constitucionales. Es decir, los gobiernos más bien procuran un modus vivendi, una política muy conciliatoria por algunos intereses. Desde la cristiana. Exactamente, y entonces podemos concluir en ese sentido. La otra parte es la Universidad Michoacana. Hoy vemos como ese derecho a la educación, que también es constitucional, y donde de alguna manera lo analfabeto se convierte como una condición en la que deben estar los seres humanos, pero no en el derecho a la educación. Y cómo ven ustedes el fenómeno de expulsar, de no permitir que ingresen los jóvenes, en este caso a cualquier nivel de escolaridad. En el caso de la Universidad Michoacana, vemos que 3,000 gentes quedaron fuera, y hoy vemos cómo los estudiantes pues se organizan de una manera, es un sentido también político importante,
¿cómo hacer exactamente o a qué se debe que rechazamos a tantos estudiantes? ¿Será cuestión económica o será una cuestión política de organismos internacionales que de alguna manera lanzan sus programas específicos limitando el ingreso de muchos jóvenes? Y luego decimos, esos jóvenes quedan excluidos, ¿y a dónde van? ¿Qué opinas tú, Jorge, al respecto? Bueno, sí, vivimos lamentablemente una sociedad excluyente o un régimen excluyente en donde la mayoría de la población está teniendo cada vez más problemas para asegurar sus necesidades o resolver sus necesidades y asegurar sus derechos, en este caso la educación. Y bueno, todo el mundo reconoce que en este momento, según la pirámide poblacional, el sector de los jóvenes que van desde la secundaria hasta que deberían de estar en estos niveles educativos de secundaria, en la preparatoria de la universidad, es el sector donde más hay población, de tal suerte que es un problema que sí tiene que ver con la exclusión, tiene que ver una política de exclusión. En este caso, el propio sistema educativo nacional es altamente excluyente. Se excluye a los niños y a las niñas y a los jóvenes de la educación, de la escuela, pero este problema se ve mucho más agudizado en el nivel medio superior y superior, porque según el modelo económico que se impone en el país, llamado neoliberalismo, pues no les importa a ellos que la gente se prepare, porque al final de cuentas lo relacionan con la generación de empleo. Y dicen, bueno, sí, ¿para qué vamos a gastar en formar a profesionales o a profesionistas, a técnicos, si al final de cuentas no va a haber fuentes de empleo? No se garantiza eso. Entonces me parece muy importante que los muchachos se defiendan, que se organicen, que luchen por hacer valer el derecho a la educación y enseguida el derecho al empleo, ahora amenazado fuertemente con la contrarreforma laboral que ya mandó como iniciativa preferente Felipe Calderón. Memo, en este caso el conflicto de la universidad, parece que hay una prensa, no toda la prensa escrita, manejan como una cuestión personal entre el rector y el liderazgo que tiene Lalo Tena. ¿Es el fondo del conflicto o hay una crisis institucional, una crisis de dirección, en donde tenemos una universidad, yo diría, altamente burocratizada y no creo que tenga que ver con un conflicto personal? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que este no es un problema de personas, aunque sí ha habido personajes muy influyentes en esta política que comentaba el profesor, como fue Carlos Salinas, ¿no? Carlos Salinas construyó 69 cárceles de alta seguridad que cuestan más que una universidad, y no construyó ninguna sola universidad, como lo que él decía es exclusión. Nos vendió la idea de que íbamos a entrar al primer mundo. En el primer mundo todos los jóvenes van a la universidad, ¿sí? Claro. Y aquí México tiene uno de los más bajos índices de ingreso de los jóvenes a la universidad de América Latina, no solamente de la OCDE, del Club de los Ricos, sino de todo el continente. Entonces estamos muy mal en ese sentido. Y tú dices, ¿es un problema económico? No. En un reo federal, el Estado mexicano gasta 55,000 pesos al año por cada reo, y por un estudiante de la Universidad de Oaxaca gasta 10,000 pesos. Es decir, que con lo que mantenemos a un reo en una de estas cárceles que construyó Salinas, podríamos mantener 5 jóvenes estudiando en la Universidad de Oaxaca, que bueno, es de las que tienen un menor subsidio federal. Entonces, preguntémosle a la gente, ¿usted le gustaría pagar sus impuestos para que los jóvenes estudien o para mantener reos en las cárceles? Y la respuesta creo que sería casi unánime. Al menos desde mi punto de vista, yo pagaría mis impuestos para que los jóvenes puedan acceder a la universidad. ¿Y qué significa eso? Pues que todos esos jóvenes van a tener de alguna u otra manera alguna posibilidad de tener un empleo, un autoempleo, quizás algún pequeño negocio, pero seguramente no van a ir al crimen organizado. Entonces, por eso también tenemos el crimen organizado lleno de jóvenes, porque estos no han visto una oportunidad que les abre el sistema para estudiar o para tener un empleo
bien remunerado. Entonces yo creo que la universidad sigue siendo una posibilidad de capilaridad social que permite que los más pobres puedan subir su nivel de vida, pero es claro que el Estado mexicano ha disminuido los presupuestos para todo el sistema educativo, y por un lado se habla de la educación gratuita en todos los niveles que otorga el Estado, pero por otro lado no hay dinero, y hemos estado viendo el conflicto aquí en Michoacán entre la gratuidad de la educación superior y la imposibilidad de otorgarle dinero a esas universidades. Entonces, y en este caso, si recuerdas tú aquella política de Leonel Godoy sobre la descentralización de la universidad, que los campus famosos, no habría una política también neoliberal, el hecho de descentralizar a la universidad y no fortalecer sus programas, porque descentralizar puede ser que de alguna manera aquellos espacios, ¿para quién? Puede incluso ser parte de una privatización de esa situación de descentralizar, y de alguna manera no fortalecieron internamente a la universidad, pero sí la universidad entró a programas específicos de la UDE, es decir, toda la cuestión de su excelencia, de calidad, no es más que segregacionar, ¿verdad? Es decir, como dices tú, Jorge, cómo excluye, segregacionista esa política, y entonces aquí cómo volver exactamente a abrir los espacios a estos jóvenes. Por ejemplo, en medicina hay un examen de Ceneval, que también Ceneval se convierte en un negocio particular, y entonces cómo la universidad se sujeta a ese tipo de políticas. ¿Qué hacer entonces ante un rectorado que tiene la michoacana muy de la cerrazón, del autoritarismo? ¿Habría un problema ahí de estructuras de poder en la universidad, no? Bueno, yo creo que este proceso viene desde arriba, ¿no? O sea, hay un debilitamiento del Estado mexicano y hay una intervención de organismos internacionales, hay una pérdida de la autonomía de las decisiones de política económica, por ejemplo, y es el Fondo Monetario, el Banco Mundial quienes dictan las políticas económicas de este país, y ahí está el señor Carstens como prueba de ello, ¿no? Y esto también se refleja en la universidad, pues la universidad pierde autonomía, y en aras de conseguir estos recursos que la federación le otorga de manera discrecional, también cede y pierde entonces su capacidad de ser autónoma y se mete a todos estos programas de evaluación de las universidades. Exacto, porque es obligado por el propio Estado, y entonces ese no es un problema, digamos, de una persona, sino de todo el sistema. Y sin duda, pues al gobierno le conviene tener gente poco pensante, poco crítica, no ve bien a Yo Soy 132, porque son jóvenes universitarios críticos, entonces no quiere tener muchos Yo Soy 132 en todo el país. Ahora, el problema de la descentralización, el problema de la descentralización de la Universidad Michoacana es que fue impuesto desde el gobierno de Leonel Godoy, por eso no funcionó. Veamos el proyecto que hizo la Universidad de Guadalajara. Tiene campus en prácticamente todo el estado de Jalisco y funcionan aparentemente bien, aunque también la universidad tiene fuertes recortes por parte de la federación. La UDG no recibe el dinero que reciben otras universidades, pero eso es otro problema. Pero ellos tienen un sistema de campus bastante eficiente en todo el estado, y eso permite pues que muchos jóvenes lleguen a la universidad que si no estuviese en su región quizás no podrían ir. Yo no veo el tema de la descentralización como un tema perverso en sí mismo. Yo creo que hay una buena intención, pero el problema es que no fue un proyecto con la autonomía universitaria, no fue algo que haya surgido de la universidad, sino que se impuso desde Leonel Godoy, y ahora la nueva administración lo ve como un problema y ya está desapareciendo los campus. Ya desaparece el campus de medicina en Tangancícuaro por falta de presupuesto. Entonces estamos viendo cómo lo que se impone desde fuera no funciona, a diferencia del proyecto de la UDG, que fue desde la universidad, y ese sigue funcionando, y ellos pues racionalizan sus recursos para que todos los campus funcionen, y aquí no. Y entonces ya estamos viendo cómo van a desaparecer el de Tangancícuaro, mañana pueden desaparecer el de Lázaro o el de... aquí fue más político que... Sí, fue más impuesto desde el gobierno de Godoy que un proyecto propio de la propia Michoacana. ¿Cómo desde el espacio de la CENTE, que también recibe los impactos de la cuestión neoliberal, cómo pensar entonces toda esta situación de evaluaciones,
cómo pensarlas de manera distinta, no como imposiciones. ¿Cómo ve la gente este problema de imponer este tipo de normas, de reglas a la educación pública? Bueno, nosotros partimos del hecho de que no solamente la evaluación se tiene que realizar empezando por los propios actores, o los actores principales del proceso educativo, que son los estudiantes, los maestros y los padres de familia, sino que toda la política educativa se tiene que diseñar y se tiene que evaluar con los actores principales, porque si no entonces caemos en esa dependencia de las instancias de carácter transnacional, que son las que están dictando la política educativa en gran parte del mundo, como decía el maestro. Entonces creo que el ejercicio que estamos haciendo desde la CENTE de ir a un congreso educativo en el estado de Michoacán, ahora entre los meses de octubre y diciembre, nos va a permitir discutir este tema. Insisto, no solamente la evaluación del contenidos, programas, planes, toda la política educativa. Y allí también es importante decirlo, no estamos abiertos a que desde la educación básica podamos tener un vínculo con la educación media superior y superior, sobre todo con la Universidad Michoacana. Creo que nos han separado, seguramente los gobiernos o las políticas de gobierno nos han separado de tal manera que estamos como cada quien en su mundo. De repente sí nos hacemos crítica, ¿no? Sí. Regularmente los de educación media superior y superior critican la educación básica por cómo está la situación en cuanto a los índices de aprovechamiento de los muchachos, de los estudiantes, pero creo que habrá que establecer una serie de alianzas, ¿no? Para pues todo lo que ha desarrollado la Universidad Michoacana, que afortunadamente a pesar de estas políticas o estas medidas de exclusión, sigue siendo de las universidades de masas en el país, ¿no? Pero tiene una sensibilidad social. Así es. Aunque los programas de extensión universitaria como que están muertos, vamos a abrir un pequeño espacio, no para comerciales, sino para escuchar música, que es diferente. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Hay ahorita un fenómeno interesante que hoy de alguna manera vamos a entrarle, no vamos a concluir hoy, lo de López Obrador. Es decir, en ese espacio de lo que llaman partidocracia, el poder de los partidos, todo este es un fenómeno interesante porque de alguna manera él ha planteado desde ayer cómo construir un nuevo partido. Esto de alguna manera responde realmente a las expectativas de una sociedad que hoy está así como feudalizada, ¿no? Muy fraccionada. Sí estará respondiendo este planteamiento para reconstruir la izquierda en este país, o habrá un debilitamiento de las fuerzas de izquierda. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que esto ya estaba anunciado desde que Morena se convierte en una asociación civil. Ya se hablaba de que en algún momento podía convertirse también en un partido político. Esto no es algo que saltó de la noche a la mañana o del sábado al domingo, ya se venía anunciando, pero para mí que efectivamente eso no contribuye a resolver los problemas de la izquierda en el país, porque como dices tú, la balcaniza más, la fragmenta más, totalmente en contrario a lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Y cuando Hugo Chávez llega al poder, llega a partir de un movimiento, de un partido político que se llamaba Movimiento Quinta República, pero que viene en alianza con algunos otros partidos, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela, el PPT, etcétera. Pero ya una vez que el proceso va avanzando en Colombia, en Venezuela, se constituye un solo partido, el PSUV, que es el que con el que ahora Hugo Chávez de nueva cuenta va a contender en el proceso electoral
el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Creo que eso es lo que tendría que ocurrir en el país. Nosotros se lo planteamos al día siguiente de la elección presidencial o de la elección federal, es decir, el 2 de julio, tuvimos una reunión con los dirigentes de los partidos del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano. Estábamos evaluando, haciendo una primera evaluación de los resultados del proceso electoral, y nosotros les decíamos, es muy importante que ustedes valoren fundirse en un solo partido. Eso ayudaría mucho a la izquierda, no seguir dispersos, porque luego las propias estructuras, los que tienen estructuras luego abajo chocan, se pelean por las candidaturas para los presidentes municipales, para las diputaciones locales o federales, pero esto no ocurrió. Yo creo que lo más conveniente hubiera sido esto, que se hubieran fundido en un solo partido de izquierda fortalecido, pensando en trabajar de aquí al 2018 y efectivamente lograr, así como Lula lo hizo en Brasil con el Partido de los Trabajadores, llegar a la cuarta posibilidad, ¿no? Al cuarto intento, como dicen. Pero bueno, creo que lo de ayer sí es una cosa que se tiene que evaluar. Oye Memo, ante el desprestigio de los partidos frente a los ciudadanos, ¿sí será correcta la posición, el planteamiento de López Obrador? Porque hay voces que indican, que señalan que habría que continuar en un movimiento social. Es decir, aquí hay un planteamiento del poder. Es decir, un partido político indudablemente que quiera acceder al poder. Eso funciona. ¿Verdad? Sí. Pero en este caso, como está el planteamiento ahorita, ¿no sería más correcto haber planteado la continuidad de ese movimiento Morena? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo coincido con lo que dice el profesor en que es un debilitamiento de las izquierdas. Aquí hay un encabezado que estaba leyendo en El Cambio que dice, deja a López Obrador las izquierdas, más bien fracciona, ¿no? Se fracciona más la izquierda con este nuevo partido político. ¿No se refería a los chuchos? Pues deja a los chuchos con su partido y él hace su propio partido. El problema aquí es que se aplica la máxima de los romanos, ¿no? De divide y venci. Pues, el gobierno está muy contento de esta división porque nuevamente la izquierda aparece desarticulada, se refleja la crisis que hay en la izquierda y la somete a que, aunque quiera acceder al poder, no lo va a lograr mientras no esté unificada, y ya el maestro ponía varios ejemplos, ¿no? Y la otra que también causa risa es la declaración del dirigente del partido del PRD en Michoacán, que dice Víctor Báez, la salida de AMLO del PRD no repercute para el partido. Pues esto es una barbaridad, porque quien arrastró al partido con los millones de votos fue la candidatura de López Obrador. Entonces no tienen bien, creo que bien puestos los transistores en la cabeza algunos líderes. Pues yo creo que esta cuestión pues sí lo fortalece a él en lo individual, a AMLO, porque le va a permitir continuar en la lucha política, tener una hegemonía sobre un partido como la tuvo en su momento Cuauhtémoc Cárdenas sobre el PRD, y poder ser candidato de manera sucesiva a través de ese partido y acceder a las ¿cómo le llaman? Las prerrogativas del Estado a las que acceden los partidos. Entonces él va en su camino, es congruente con sus propios intereses del poder, pero esto debilita obviamente a la izquierda y la condena a que nuevamente el PRIAN siga como partido bicéfalo hegemónico. Y aquí habría un planteamiento de zafarse de las estructuras partidarias y de alguna manera plantearnos todo el sentido de los movimientos sociales. Sí, Rafa, la expresión más reciente es precisamente de los jóvenes estudiantes del Yo Soy 132, que ellos han reivindicado la lucha política a partir de un movimiento amplio, y de hecho están abriéndose ya
a las alianzas con otro tipo de organizaciones. Nosotros de hecho hemos participado ya en una iniciativa lanzada por el movimiento Yo Soy 132, que es la Convención Nacional en contra de la Imposición. Tuvo una primera versión en San Salvador Atenco entre el 14 y 15 de agosto pasado, y va a tener una siguiente sesión los días 22 y 23 en el estado de Oaxaca. Entonces me parece que esto es lo que puede sacudir las estructuras. Sí habrá que pensar cómo se supera esa dispersión de la izquierda o de las izquierdas, pero por lo pronto ojalá que este tipo de movimientos como el de Yo Soy 132 puedan cuajar, no quedarse tampoco en la coyuntura. Hay ese riesgo, evidentemente hay ese riesgo, porque en el ambiente social, en el ambiente político, pues hay un cierto desánimo. Nosotros ayer estuvimos en la Ciudad de México, yo no pude estar en el evento en el Zócalo, pero hubo compañeros maestros que estuvieron ahí. Yo les preguntaba cuál es el ambiente que siente, y realmente es un ambiente de desánimo. Es decir, bueno, algunos esperaban que López Obrador convocara, pero a fortalecer la movilización en contra de la imposición, y cuando anuncia que él se va de los partidos del movimiento progresista, pues la gente se queda con esa expectativa de pues otra vez. ¿Y se va del Movimiento Ciudadano, del PT, o sigue con alguno? Se deslinda, ¿no?, de los tres. Totalmente. Del Movimiento Ciudadano, que en algún momento habían dicho, no, Morena se va a aliar con Movimiento Ciudadano, ¿no? De hecho, se sabe que se lo habían ofrecido, el PT igualmente también. Creo que de los dirigentes nacionales solamente ayer estuvo Alberto Naya del PT en el evento. No llegó ni Zambrano, ni llegó tampoco, obvio. Aunque ya se han deslindado de antes. Sí. Entonces, pues hay que apostarle a los movimientos sociales, pero reconociendo que los movimientos sociales, si no tienen un instrumento político, es también muy difícil para acceder al poder. En la estructura que tenemos. En la estructura de cualquier país democrático, solamente a través de los partidos puedes acceder al poder, y las organizaciones sociales, por muy importantes o interesantes que sean, no tienen esa posibilidad. Entonces ahí es donde la izquierda está fragmentada, ¿no? Pero aquí habría un problema porque en el espacio de los partidos, el acceso al poder significa también el acceso a los privilegios del propio sistema, a los cargos. Y en este caso, ¿qué opinan ustedes sobre la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas sobre, pues fue una acusación que hizo muy clara sobre tribus, sobre sectas en el PRD? ¿Qué hay detrás de esta preocupación de Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, yo creo que él está leyendo efectivamente cómo está la situación, pero bueno, yo también sé que desde el año pasado, antepasado, se le propuso a Lázaro que él encabezara el partido, que él tratara de afianzar el partido al PRD, y sin embargo no quisieron, o sea, los Cárdenas no quisieron. Entonces creo que pues hay algo de responsabilidad ahí. Creo que el llamado liderazgo moral de los Cárdenas o de Cuauhtémoc, ¿sí está en ascenso? ¿Hay una estabilidad ahí, un debilitamiento? No, evidentemente que hay un debilitamiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues sí, ya lo de las tribus ya se había comentado muchas veces que ese es el problema para que el PRD pueda avanzar como un partido unificado, y bueno, y la izquierda tiene el mismo problema. Entonces el eterno problema de la izquierda mexicana es dejamos el tema sin terminar. No lo podemos concluir porque los procesos pues van en marcha, y pues les agradecemos su presencia en este espacio, maestro Jorge, Memo. Gracias. Y esperemos que en la próxima nos volvamos a ver aquí. Claro que sí, Rafa, con todo gusto. Gracias.